Buenas tardes. Buenas tardes, Lady, ¿cómo vas? Veo también a Hasblady. ¿Cómo les ha ido? Sí, este trofeo es muy bonito, pero no olvides tu misión. Hola, buenas tardes. Ah, qué bueno, Lady. ¿Cómo va todo? ¿Bien, bien? Bueno, esperamos unos minuticos a que lleguen más, ¿les parece? Con esa forma de llover tan dura por acá en Bogotá, yo me imagino que muchos de pronto no han podido llegar por ese tema. Me imagino. Qué bien, chévere. Bueno, pues nada, esperemos. Sí, esa es la constante ahorita. Esta época es de lluvia y frío por todo lado. Pero bueno, nos toca esperar un poquito. Entonces les propongo, esperamos unos 3 minuticos a ver si llegan más personas. Hola, Jamies, bienvenida. Listo, listo, bien. Entonces, 6 y 7 arrancamos, ¿ok? Muchas gracias.
Bueno, entonces, pues nada, yo creo que vamos a arrancar porque el tema está un poco extenso, entonces no podemos atrasarnos tanto. Bueno, ¿qué les comento? Hoy necesariamente tenemos que entrar con el tema de instrumentos financieros, pero en la plataforma yo les publiqué un video, se los voy a mostrar. Voy a compartir pantalla para que veamos. Bueno, entonces, en la plataforma, en la sección de NIF, me voy a convertir en un estudiante. Entonces, cuando entran a normas internacionales de información financiera, en contenido, en la sección de grabaciones, grabaciones de sesiones sincrónicas, le dan clic y ahí se despliegan los diferentes videos que hemos publicado de cada una de las sesiones, ¿ok? Entonces, en la sesión de inventarios, que es la sesión número 4, van a encontrar dos videos que tienen la misma portada, ¿sí? El primero es el video de la sesión que hicimos la semana pasada, pero este es el video completo que incluye los temas que nos faltaron por cubrir, ¿ok? ¿Por qué me tocó hacer ese video? Porque el tema de instrumentos financieros y propiedad, planta y equipo, nos vamos a gastar más o menos 2 sesiones por cada uno de ellos. ¿Por qué? Por lo grueso que es cada uno de estos temas. Entonces, por eso les digo, en la plataforma van a encontrar esos dos videos. Aunque tengan la misma portada, no significa que sean lo mismo. Si se dan cuenta, tienen un nombre diferente. El video que hicimos la semana pasada se llamaba Sesión 4, Inventarios NIF, y el otro se llama Inventarios NIC 2 y sección 13 de NIF para pymes. ¿Ok? Entonces, para que porfa lo puedan acabar de ver, porque digamos que son temas que son bien relevantes para todo lo que tiene que ver con inventarios. ¿Ok? El día de hoy, entonces, vamos a ver todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros. ¿Por qué el tema es tan extenso? Pues precisamente por lo complejo de las operaciones y la dinámica tan importante que tienen este tipo de, de instrumentos dentro de la norma internacional y dentro de la economía de un país. ¿Ok? Dime, Lady. Profe, con respecto a lo de la clase de la semana pasada, ¿recuerdas que tú me has quedado de mirar, íbamos a mirar de lo de los inventarios, que dijiste que ibas a mirar la norma, cómo se llevaba? Sí, está explicado en el video y ¿En el segundo? sí, y aparte acá en esta sesión vamos a tocar unos casos muy similares para que se den cuenta cómo es la dinámica, ¿ok? Ah, listo. Vale, profe. Entonces, sí, no, pero muchas gracias por la pregunta. Pero sí, digamos que la pregunta de la semana pasada está resuelta en el video y aparte aquí vamos a ver unos ejemplos también muy similares, ¿ok? Desde el punto de vista de un préstamo a un empleado, ¿listo? Listo, Entonces, vale. digamos que traté de contemplarlo acá ese tema porque pues como tuvimos que saltarnos la segunda parte de inventarios, pues para que aquí lo veamos la dinámica, ¿ok? Bueno, entonces, ahí está viendo la presentación. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a arrancar. Ok, listo. Entonces, como les digo, pues el tema de hoy es básicamente todo lo que tiene que ver con los instrumentos financieros. ¿Listo? Ahora, toda la parte digamos que en esta presentación lo que vamos a hacer es abordar los aspectos más relevantes de varias normas del estándar internacional. Entonces, nos vamos a enfocar en lo que es la norma internacional de contabilidad, la número 32, la NIC 39, la NIF 7, la NIF 9 y las secciones 11 y 12 de las NIF para pymes. Es decir,
tema es lo que tenemos, ¿ok? Son, y no se van a asustar, son más o menos, son casi 90 diapositivas, pero hoy vamos a abordar una parte teórica de los instrumentos financieros y vamos a mezclarlo con algunos ejercicios, pero el grueso de todos los ejercicios viene en la siguiente sesión, ¿ok? Entonces, digamos que me toca trabajarlo de esta manera, primero para darles que quede bien claro el concepto, pero también con el objetivo de trabajar casos prácticos, ¿listo? Entonces, digamos que es importante analizar esas normas, la NIC 32, la 39, la NIF 7 y la 9 y las secciones 11 y 12 de la NIF para pymes. ¿Por qué? Porque digamos que sobre la base digamos que queremos, lo que queremos o lo que pretendo hacer con estas sesiones es poder tener la base de interpretación y poder comprender esa normatividad internacional, ¿ok? Que ya está aprobada, que está aplicándose en Colombia, que todo esto está debidamente implementado, pero pues digamos que todavía hay algunos vacíos, entonces pues, es importante tratar de abordarlos en esta sesión. Ahora, como este es uno de los temas más extensos por analizar, digamos que resulta muy conveniente el que tratemos de enfocarnos en el análisis de los instrumentos primarios. ¿Por qué? Porque los instrumentos que se conocen en el sector financiero como los derivados y lo que habla acerca de la contabilidad de coberturas, digamos que requiere un estudio por aparte, por lo extenso, ¿sí? Inclusive son temas que se ven en muchas ocasiones desde el punto de vista de especializaciones o cuando una persona se quiere certificar en instrumentos financieros desde la parte NIF, ¿ok? Entonces, se hace de esa manera porque es muy, muy extenso el tema. ¿Listo? Bueno, igual aquí vamos a tocar unos temas referentes a ello, pero no vamos a profundizar tanto como el resto del contenido. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en la sesión? Vamos a ver lo que son las generalidades, vamos a ver lo que es el reconocimiento y la medición y por último, pues vamos a ver unos casos prácticos, ¿ok? Entonces, tenemos que arrancar con lo que son las generalidades de los instrumentos financieros. Desde ese punto de vista, digamos que la NIC 32, que habla acerca de instrumentos financieros, la norma internacional de contabilidad número 32, que habla acerca de lo que son los instrumentos financieros, eh, se enfoca en lo que es la presentación y se establece que un instrumento financiero es cualquier contrato, y eso es bien importante en instrumentos financieros, lo que debemos tener claro es que de por medio o implícito cuando se crea un instrumento financiero es porque hay un contrato en donde dos partes están de acuerdo, ¿ok? Entonces, un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. ¿Ok? Eso es lo que debemos tener claro. Fundamental en instrumentos financieros, el término de contrato. ¿Ok? Al notar que se incluye el concepto de contrato dentro de esta definición, pues se hace necesario comprender que en el contexto local, estas magnitudes contables tenían sus propias definiciones en las cuales había existencia de contratos formales o no formales y la contabilidad la reconocía más por su forma legal que por el fondo económico. ¿Ok? Eh, ¿Qué es un instrumento financiero? Digamos que un instrumento financiero es un contrato monetario entre dos partes con el que se puede operar y de igual manera puede llegar a liquidarse, o sea, puede llegar a vencerse con el paso del tiempo. Ahora, ese contrato genera un activo para el comprador y un pasivo financiero para el vendedor. Entonces, el tipo de activo se refiere más a la forma que puede tomar el instrumento financiero. Por ejemplo, una materia prima, una acción, ¿sí? Un bono, una divisa, etcétera. Digamos que esas son las diferentes formas que puede llegar a tomar un instrumento financiero ahora. Los instrumentos financieros pueden llegar a clasificarse de acuerdo al tipo de activo y también pueden diferenciarse entre instrumentos financieros complejos y no complejos, ¿ok? Entonces aquí tenemos unos tipos de instrumentos financieros
El primero de ellos son los derivados. Y los derivados son un activo cuyo valor, como su nombre lo indica, depende del valor de otro activo. El activo del que depende el valor del derivado toma el nombre del subyacente y puede estar representado en acciones, valores de renta fija, índices bursátiles, entre otros. Pero no son los únicos, también tenemos lo que son los bonos. ¿Qué es un bono? Digamos que un bono son valores que representan una deuda que tiene la empresa emisora con las empresas que los adquieren. ¿Ok? Luego viene lo que es un CDT, un certificado de depósito a término. Básicamente es la inversión con la que el cliente entrega dinero a una entidad financiera por un plazo establecido previamente para que al final la entidad le entregue el capital junto con los intereses. Yo creo que es de los que más conocemos, ¿no? Cuenta de ahorros, pues es el depósito realizado por el cuentaviente con disponibilidad inmediata y cierta rentabilidad durante un periodo determinado según el monto ahorrado. Los TES, que son títulos de tesorería, son títulos de deuda pública que emite el gobierno y son administrados por el Banco de la República. Igual que los bonos, que los de arriba, en la fecha de vencimiento se paga al inversionista el dinero que invirtió más los intereses. ¿Y qué es lo importante de estos títulos? Que digamos que si yo necesito liquidez, pero no quiero acudir a un banco para pedir un préstamo, pero por otro lado, necesito esos recursos. Entonces, y si además de pronto la Junta de Accionistas me dice, no señor, usted no puede emitir acciones porque es que no le vamos a permitir, no queremos perder el control, no queremos seguir teniendo más accionistas, la razón que sea. Entonces, el bono se convierte en ese otro vehículo con el cual una organización puede conseguir recursos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que es como si yo le pidiera préstamo a una persona que se lo garantizo mediante este título valor, el bono, y le digo, mire, no se preocupe, yo le voy a pagar de la siguiente manera. Eh, cada 6 meses lo va a pagar tanto, eh, y al final, y estos son bonos por allá 5 años, 3, 5, 10 años, sobre todo los del gobierno, son a 10 años. Entonces el gobierno le dice, mire, entonces yo semestralmente le voy a pagar tanto, posiblemente cada 2 años le voy a dar una bonificación y al final le devuelvo el capital, ¿ok? Entonces así es como funciona el bono. ¿Qué estoy haciendo? Tengo los recursos, los puedo invertir, puedo hacer uso de esos bienes y después entro y devuelvo pago esa obligación en un lapso de tiempo a mediano o un largo plazo, pero no cedí ni control en la empresa y no me endeudé con una entidad financiera en donde ese préstamo me hubiera salido muchísimo más caro. Y ustedes dirán, pero está pagando intereses. Sí, claro, se está pagando intereses, pero estoy pagando unos intereses mucho más baratos que los que me va a cobrar el sector financiero. Entonces, pues digamos que es una forma de abaratar un préstamo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá dentro de los títulos? Ah, bueno, y lo mismo pasa con el gobierno. El gobierno hace la misma figura, solo que interviene el Banco de la República. O sea, no es que el gobierno vamos a tener al ministro de Hacienda cobrándonos o diciéndonos, mire, aquí está, porque él no nos va a cobrar, él nos va a tener que pagar. Entonces, mire, ya pueden ir a cobrar su dinero. No, todo lo hace el Banco de la República. Entonces, es el mecanismo de financiación que tienen las empresas y el sector gobierno. También están entonces las acciones. Y las acciones representan la propiedad sobre una empresa. ¿Ok? Reconozcan este término, propiedad. Entonces, si yo tengo una acción, yo tengo una partecita, puede ser muy pequeña, pero soy un propietario ínfimo, un propietario minoritario de los más minoritarios, pero soy un propietario de esa organización. ¿Por qué? Porque tengo un título de valor que me identifica como ese propietario. ¿Ok? Ahora, esas acciones son títulos de renta variable porque la utilidad económica que se obtiene al invertir en ellos depende de los resultados que tenga la empresa en un momento dado. Y esto es bien delicado. Y es bien delicado, ¿por qué? Porque es que el hecho que una acción suba, que una acción fluctúe en su valor, es decir, que suba o que baje su precio, eso va más en torno al mercado, diferente a lo que en realidad vale la empresa. ¿Ok? Son cosas, digamos que bien diferentes. Cuéntame, Lady, qué pena, ¿alguien quiere hablar?
Ok. Eh, entonces, digamos que desde el punto de vista de eh, las acciones no siempre reflejan el valor intrínseco de la empresa. Uno es el valor intrínseco de la empresa, lo que realmente vale la empresa, y otro es el valor de las acciones en el mercado, que dependen de cómo está el mercado. Si se están vendiendo mucho las acciones, pues su precio va a tender a subir. Si las acciones no se están vendiendo, entonces tienden a caer, ¿ok? Pero se ve afectado ese valor de la acción básicamente por efectos del mercado. Otro de los títulos de los instrumentos financieros, tenemos los fondos de valores. Son carteras constituidas y administradas por sociedades o grupos de personas que tienen como fin estimular y desarrollar el fondo de valores invirtiendo el dinero en diferentes instrumentos de inversión que ofrece el mercado de capitales. ¿Ok? Los otros son unos fondos de capital privado, que es dinero aportado por inversionistas calificados y se denomina capital privado. Al agrupar ese dinero de los diferentes inversionistas, lo que se está haciendo es que se constituyen los fondos del capital privado cuyo objetivo es invertir en pequeñas y medianas empresas con un gran potencial de crecimiento. ¿Ok? Digamos que esto, por aquí uno podría llegar a buscar algo de financiación para algún proyecto de emprendimiento. Y tenemos los ETF, conocidos por sus siglas en inglés, Exchange Traded Funds, que son los fondos de inversión cotizados. Estos son unos instrumentos de inversión que cotizan en bolsa, igual que una acción, y que pueden ser comprados o vendidos al precio en el que se encuentren en cada momento de una sesión de la bolsa de valores, sin tener que esperar al cierre del mercado para conocer el valor liquidado. ¿Ok? Entonces, pues, estos son de pronto, puede que hayan más, pero, bueno, puede no, hay más, pero estos son como los más representativos, como los más comunes dentro de todo lo que se conoce como instrumentos financieros. ¿Ok? Ahora, eh, vamos a ver lo que es el ámbito de aplicación. Listo. Digamos que la norma aplicable a la norma de la NIC 39 es aplicable a los siguientes instrumentos financieros. En principio, pues tenemos los activos financieros, que son básicamente, uy, esto no me da, ok, ya. Digamos que esos instrumentos, bueno, la NIC 39 es aplicable a los siguientes instrumentos financieros. En primera instancia, obviamente viéndolo desde el punto de vista de los activos financieros, entonces aplica para todo lo que es el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Tenemos lo que es los créditos por operaciones comerciales, lo que tiene que ver con los clientes y deudores varios, lo que tiene que ver con créditos a terceros, es decir, eh, préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos ese tipo de créditos que surgen de la venta de los activos fijos o de los activos no corrientes. También tenemos lo que son los valores representativos de deuda de otras empresas, bonos, obligaciones, pagarés. Están también lo que se conoce como los instrumentos de patrimonio en otras empresas, o sea, acciones que yo puedo haber adquirido de otra organización, participaciones en instituciones de inversión colectiva, otros instrumentos de patrimonio. También está lo que se conoce como los derivados, derivados con valoración favorable para la empresa, es decir, los futuros o las opciones, las permutas financieras, la compraventa de moneda extranjera a plazo, que digamos que de eso ya hemos hablado en otros momentos, en donde pues básicamente esos derivados lo que me permiten a mí, uno de las opciones de esos derivados es que se conoce más como los futuros, es básicamente poder transar un tipo de cambio de moneda si es que yo soy un exportador. Entonces, por ejemplo, tengo un cultivo de flores y mi cultivo de flores, las flores van a brotar dentro de 4 meses. Entonces, yo puedo acercarme a una institución financiera y negociar o pactar una tasa de cambio. ¿Por qué? Porque es que yo veo que el dólar está fluctuando mucho y no me quiero arriesgar y prefiero que, que me aseguren y yo poder contar con esa plata y de esa forma, digamos que este tipo de empresarios se financian, ¿ok? Pues por lo general les van a pagar menos, ¿ok? El banco nunca va a perder, ¿sí? Pero digamos que le va a dar tranquilidad al empresario decir, mire, ya, ok, listo,
fijé una tasa de cambio de 2.920 pesos. Así el dólar esté a hoy a 3.600. Pero según proyecciones puede que en 4 meses volvamos a un encierro, la economía vuelva y se estanque, por X y Y motivo el dólar baje. Entonces yo no me quiero exponer y en momentos como estos, pues los empresarios tratan más bien de asegurar algo y no estar tan expuestos al riesgo. Entonces, de esta manera, esta es una de las maneras que existe para poder mitigar el riesgo y con base en esa mitigación o en esa negociación que se ha hecho, pues poder saber cuánto va a recibir en la transacción que va a realizar a nivel de exportación. ¿Ok? ¿Alguien quiere hablar? Es que por lo que estoy presentando, no veo la parte de atrás de la pantalla, la parte de atrás de la presentación. Entonces, pues nada, si alguien quiere hablar, por favor me dice, hey Alex, una palabrita o, o quiero opinar tal cosa. Listo, no hay ningún problema, ¿ok? Bueno, ok, entonces, y el último son los que conocemos como otros activos financieros. Dentro de estos otros activos financieros tenemos lo que son esos depósitos en entidades de créditos, lo que conocemos como anticipos y créditos al personal, ¿sí? Fianzas y depósitos constituidos, todo lo que tiene que ver con dividendos a cobrar, etcétera, etcétera. En otras palabras, y para redondear este tema, un activo financiero es un derecho contractual a recibir efectivo en el futuro. Eso es básicamente un activo financiero. ¿Listo? ¿Alguien quiere opinar? Ok. Pero así como hay activos financieros, pues también hay pasivos financieros. ¿Ok? Sucede que esos pasivos financieros, digamos que dentro de ellos tenemos los siguientes. Tenemos lo que son los débitos por operaciones comerciales. Aquí Profe, dentro de... puedes poner Dime. la diapositiva un segundito, la anterior, qué pena. Sí, 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 claro. Buenas noches para todos. Buenas noches. Qué pena, pero en esta vez puedo hablar muy poco porque el interés lo tengo, no sé, se me cae mucho. Sí, no, todos estamos con ese problemita ahorita, pero tranquila, no te preocupes, cuéntanos. Bueno, no, profe, iniciando la clase que apenas pude entrar. Ah, no, no te preocupes, tranquila. Bueno, Igual esto está quedando grabado para que puedas ver lo que hablamos al comienzo, ¿listo? ok, profe, gracias. Bueno, tío. No se está escuchando, profe. No, sí, es que estoy callado porque me pidieron que me devolviera la presentación anterior. Ah, qué pena. Parece que... No, no, tranquilo, no, no hay ningún problema. Sí, este tema de instrumentos financieros es muy chévere y yo sí les recomiendo, muchachos, si tienen oportunidad de especializarse en algo, si quieren apuntarle a algo, a, digamos que un tema específico en MIP, si le apuntan a todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros, es un muy buen tema y el mercado lo reconoce muy bien, lo pagan bien. Entonces, pues vale la pena que vuelvo y digo, si tienen la oportunidad de pronto de certificarse, tratar de apuntarle al tema de instrumentos financieros es una muy buena oportunidad porque eso les va a abrir muchas puertas. ¿Ok? Profe, una Y pregunta. sí, dime. No sé si las NI vayan muy cogidas de la mano con el asunto de los impuestos, o casi no la van, o sí la van. Las NIF, Sí. bueno, digamos que en Colombia ese fue uno de los principales problemitas que hubo cuando se implementaron las NIF y fue el choque entre la, la DIAN y la norma internacional. ¿Por qué? Porque la DIAN sí dijo, miren, mis amores lindos, está muy chévere que ustedes lleguen entusiasmados a implementar sus NIF, pero me siguen declarando impuestos con base en la normatividad colombiana. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? No sé si han tenido oportunidad de, ¿alguno ya ha visto planeación tributaria? No. Bueno,
digamos que en planeación tributaria, digamos que se enfoca uno mucho en explicar lo que es la tasa nominal versus la tasa efectiva. ¿Qué es eso? Que yo, digamos que yo trabajo toda mi contabilidad bajo estándares internacionales y eso me da una utilidad. Pero sucede que dentro de ese proceso de depuración hay muchos gastos que la DIAN no me reconoce como descontables, ¿sí? Sea porque no cumplen con los requisitos, sea porque son unos gastos de sanciones, entonces pues él no me reconoce eso. Entonces es cuando uno encuentra la diferencia entre lo contable, es decir, entre las NIF y lo fiscal. Y es ahí precisamente en donde muchas estrategias se enfocan en tratar de eh, disminuir lo que más se pueda la tasa efectiva, porque es a la que más se dispara. ¿Qué es la tasa nominal? El, el porcentaje que nos cobra que nos cobra el gobierno, por ejemplo, por impuesto de renta. Entonces, estamos en el 32%. Entonces, cuando uno saca la liquidación, cuando saca la utilidad contable, pero después empieza a declarar y empieza a depurar y dicen, uy, esto no lo puede contemplar, esto tampoco. Entonces va a encontrar una gran diferencia y eso es lo que le va a subir a usted la tasa efectiva. Entonces, si la tasa nominal está en el 32%, cuando calcula fiscalmente la tasa efectiva, encuentra que fácilmente de ese 32% se le sube a un 38, a un 39, incluso hasta un 40%. ¿Ok? Entonces, digamos que la normatividad, digamos que la norma internacional es una, pero la norma tributaria es otra. Que la una se nutre de la otra, sí, que la tributaria se nutre de lo contable, sí. ¿Por qué? Porque con base en los ingresos que tiene la organización es que pagamos impuestos. Pero digamos que en ese punto la parte tributaria es autónoma y determina las reglas del juego. Entonces dice, ah, bueno, pero es que mire, usted no me puede descontar esto, no me puede descontar aquello, y esto otro, y comienza a depurarle, y cuando viene esa depuración es cuando usted se da cuenta que su tasa efectiva, es decir, lo que realmente pagó de impuesto, es mucho más alto que esa tasa que le estaban cobrando del 32%. Entonces, digamos que ahí no es que haya un diálogo muy efectivo entre la norma internacional y la parte tributaria, pero digamos que la parte tributaria se nutre de la parte del estándar internacional. Obviamente, pues para poder cobrar el impuesto. Por otro lado, pues también hay que decir que pues en Colombia, con esta recocha que cada rato vive sacando normas y reformas tributarias y todo eso, pues eso también genera mucha inestabilidad y digamos que ahí ya, digamos que debido a esas cosas, es que no tienen como muy buena comunicación el estándar internacional con la parte tributaria. Pero eso pasa mucho es en Colombia, ¿ok? ¿Por qué? Por esa gran cantidad de normas que sacan a diario. Es que les he contado que más o menos la tasa de normas que sacan al día, cada día, sacan entre 5 y 6 nuevas leyes o nuevos decretos o lo que sea, pero algo regulatorio están creando todos los días. Y eso en realidad pues lo que genera es temor de algún inversionista extranjero porque precisamente dice, ok, hoy me están aplicando estas reglas del juego, pero yo no sé qué vaya a pasar en 6 meses o en un año porque las cosas cambian con mucha frecuencia. Y especialmente ahorita con el tema de la pandemia, pues el gobierno pues va a tener que salir a buscar recursos como loco y ahí es en donde va a encontrar en la parte de digamos que en la parte tributaria va a encontrar el terreno abonado precisamente para hacer ese tipo de cobros. No sé si ustedes se habían enterado que la renta presuntiva ya la habían bajado a cero. Pues posiblemente en el proyecto de esta nueva reforma tributaria la van a volver a subir, ¿ok? No es que porque esté en cero la eliminaron, no, le bajaron la tasa a cero, ¿ok? Pero parece ser que la van a volver a activar y va a quedar en el 3%. Son cositas, lo mismo que el IVA para la canasta familiar, en fin, todas esas cositas que siempre se han hablado, eso parece que por ahí van a arrancar con la famosa reforma tributaria. Dice Lady, pero las reformas tributarias lo hacen con el fin de ponerle impuesto a las cosas
que no tienen y subirle a las que ya tienen. Sí, pues digamos que lo que busca el gobierno es ganar por donde más pueda, ¿sí? Si de pronto había dado el reversazo en algo, pues en una reforma tributaria vuelve y da el reversazo y vuelve y lo aplica o vuelve y lo implementa, etcétera, etcétera. Eh, lo que sí quedaría mal es que a estas alturas de la vida nos fueran a aplicar otro impuesto, ¿sí? Pero básicamente ahorita lo que van a hacer es jugar con tarifas y básicamente apuntarle al IVA, al incremento, digamos que más productos de la canasta familiar paguen IVA. ¿Por qué? Porque para el gobierno es mucho más fácil recaudar por medio de un impuesto indirecto o por medio de un impuesto transaccional como el IVA que estar persiguiendo a cada uno de nosotros para ver si declaramos, para ver si dentro de esa declaración contemplamos lo que debíamos contemplar, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas para el gobierno le resulta mucho más ágil ser un buen recaudador de impuestos indirectos que ser un buen recaudador de impuestos directos. Pero vuelvo y digo, eso lo ve uno en planeación tributaria cuando se hace un análisis del IVA y de la declaración de renta con el objetivo de ver el impacto que cada uno de estos impuestos tiene. ¿Ok? Bueno, ya puedo, ya se me acabó la cháchara. ¿Ya puedo pasar la diapositiva? Sí, profe. Ok, listo, muchas gracias. Entonces estábamos hablando acerca de lo que son los pasivos financieros. Dentro de esos pasivos financieros, pues tenemos 5 aspectos que son de pronto los más relevantes. Entre ellos tenemos lo que son los débitos por operaciones comerciales, es decir, eh, transacciones que se hacen con proveedores o con acreedores varios. ¿Listo? El segundo son todas esas deudas con entidades de crédito. O sea, cuando nos endeudamos con una entidad financiera, eso se nos convierte en un pasivo financiero. Lo que son las obligaciones y otros valores negociables emitidos también hace parte o conforma ese grupo de pasivos financieros. Tenemos también en cuarto lugar, lo que son los derivados con valoración desfavorable para la empresa. Es decir, cuando hablábamos de los futuros y de las opciones, eso también en muchas ocasiones queda uno perdiendo más de lo que estaba esperando, ¿ok? ¿Por qué? Porque hizo una mala negociación, porque de pronto no se asesoró bien y se fue al primer banco y con el primer banco hizo la transacción y perdió ahí más dinero. Y el otro es lo que se conoce como otros pasivos financieros. Dentro de esos otros pasivos financieros, digamos que ahí están, es como esa gran bolsa en donde metemos las deudas con terceros, esos préstamos o esos créditos financieros recibidos de personas o de empresas que no sean entidades de crédito, van a parar ahí como otros pasivos financieros. Están también lo que son los depósitos recibidos y esos desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. ¿Okay? En definitiva, estos pasivos financieros, digamos que un pasivo financiero y un instrumento de patrimonio o de capital, lo que hacen es que representan una obligación contractual de entregar efectivo en el futuro. ¿Ok? Pues su mismo nombre lo dice, pasivo. ¿Listo? Bien, entonces, Y ya no quiere competir contigo. ¿alguien? Sí, profe, cuando dice que otras obligaciones y otros valores negociables, ¿como cuáles? Obligaciones y otros valores negociables, Sí, ¿como cuáles? bonos, pagarés, ¿sí? Ah, Que ok. no están directamente relacionados con una entidad financiera. Entonces, pues digamos que ahí va a parar dentro de ese rubro específico, obligaciones y otros valores negociables emitidos. ¿Ok? Listo, profe. Ok. Listo. Eh, vamos a hablar, bueno, ya hablamos de los activos, hablamos de los pasivos financieros también, entonces tenemos que hablar de lo que son los instrumentos de patrimonio propio. ¿Ok? Digamos que aquí los instrumentos de patrimonio propio tienen la siguiente característica y es que dentro de estos están todos los instrumentos financieros que se incluyen en los fondos propios, es decir, acciones ordinarias emitidas. Cuando una sociedad anónima emite esas acciones, está creando directamente estos instrumentos de patrimonio propio. Otras aplicaciones que se tiene
están las siguientes. Y aquí es cuando empezamos a hablar ya de cositas mucho más sofisticadas, pero que de pronto, pues, por el tema no vamos a ahondar tanto. Y son las coberturas contables y lo que habla acerca de las transferencias de activos financieros, que hace referencia a descuentos comerciales, operaciones de factoring, sesiones temporales y titulizaciones de activos financieros. ¿Alguien sabe lo que es factoring? Es algo de comprar la cartera. Perfecto, qué bien. Ven, ven, espéreme, porque es que yo aquí vuelvo a mi listado. ¿Cómo Uy, es tu sí, nombre? por Diego Villamil. Diego. Ah, no, pero ya habías participado. Bien, chévere. Oh, Listo, Diego. Sí, en gracias. efecto, eso es lo que, lo que en muchas ocasiones se hace. Cuando una compañía tiene muchas cuenticas por ahí sin cobrar, tiene una cartera muy amplia y como que la ve compleja de recuperar, pues lo que hace es que acude a estas empresas especializadas en comprar cartera y ellos sí saben su negocio, ellos saben cómo cobrar y adquieren ese tipo de obligaciones. Y pues básicamente ahí obviamente pues no le van a pagar el 100% de la obligación, ellos también pues deben asumir cierto nivel de riesgo. En ocasiones descuentan hasta el 40% de la obligación. Entonces, si a usted le deben 1.000 millones, entonces le pagan solamente 600, pero usted dirá, bueno, eso a seguir teniendo una cartera ahí que se me va a seguir convirtiendo en incobrable y cada vez está más difícil, pues una vez pone eso sobre una balanza y dice, bueno, tengo los 600 millones ya y con eso puedo comprar cierta maquinaria o puedo cubrir tal obligación y dejo de pagar intereses, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en muchas ocasiones vale más poner las cosas en una misma balanza y tratar de ver qué es lo que más le favorece y con base en eso poder tomar una decisión que sea más efectiva para usted. ¿Ok? Entonces, habíamos hablado acá de las famosas coberturas contables. Vamos a explicarlas por encima, pero vuelvo y digo, esto es ya una especie de contabilidad especial, ¿ok? Lo del tema de la contabilidad de coberturas o se conoce también como coberturas contables. ¿Qué es una cobertura contable? Digamos que la aplicación de contabilidad de cobertura es opcional, pero está enmarcada dentro de la NIC 39. Esas coberturas, digamos que son un procedimiento para minimizar al máximo posible el impacto financiero por la materialización de un riesgo determinado en el patrimonio y la situación financiera de una entidad. ¿Ok? Entonces, una cobertura contable, digamos que puede, en determinado caso, cubrir transacciones que ponen a la empresa en riesgo por cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del día a día en una organización. Y básicamente lo que hace la cobertura es, digamos que esa cobertura consiste en adquirir un instrumento derivado. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de los derivados? Que están los futuros, las opciones, etcétera. Entonces, consiste a veces en adquirir un instrumento derivado u otro activo o pasivo financiero que cubran las posibles pérdidas provenientes de la partida cubierta. ¿Ok? Por ejemplo, una entidad, dime esto porque no me anda. Ok, aquí. Entonces, una entidad emite instrumentos de deuda a un interés fijo. Entonces, tenemos esta entidad, emite un instrumento de deuda con una tasa de interés fija y con esto lo que hace es que adquiere un compromiso con este acreedor que adquiere ese título, ese instrumento, ¿ok? Entonces adquiere ese compromiso con su acreedor de pagarle una serie determinada, eh, digamos que el compromiso que surge acá es de que esta entidad le tiene que pagar a este acreedor una serie determinada de flujos de efectivo futuros, ¿ok? Ahora, la entidad estima que las tasas de mercado de instrumentos similares van a disminuir, ¿sí? Entonces, eh, asume que esa tasa de mercado de algunos instrumentos que son muy similares a los que él vendió, digamos que digamos que él asume que esos instrumentos van a disminuir, ¿ok? Con ese criterio, lo que pasa es que digamos que sus pasivos financieros le generarían mayores costos financieros que los del mercado. ¿Ok? Y ahí ya hay un problema. ¿Ok? Entonces, pero vuelvo y digo, esto es un tema, tiene mucha tela por cortar y digamos que
se asume en muchas ocasiones verlo como algo a nivel de especialización. ¿Por qué? Porque es que aquí se está jugando muchos recursos en ese tipo de coberturas contables. Ahora, desde el mismo punto de las coberturas contables, entonces, cuando ocurre ese caso, y lo reitero, digamos que esta entidad lo que hizo fue emitir unos instrumentos de deuda a un interés fijo, ¿sí? Y con eso lo que hizo fue que adquiere con estos acreedores la obligación de pagarle unos flujos de efectivo futuros. Hasta ahí, perfecto, ¿cierto? Esta parte está clara. Ahora, esta entidad, lo que hace es que ella dice, bueno, le voy a vender este título, ¿por qué? Porque es que me basé en que en el mercado un título similar vale tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que como esa entidad estima que las tasas de mercado de instrumentos similares van a disminuir, con eso sus pasivos financieros generarían mayores costos financieros que los del mercado. Ahora, ¿qué pasa después? Sucede que con el ánimo de poder contrarrestar esa situación, contrata un swap, que es un título, un instrumento financiero derivado. Entonces contrata un swap con la entidad financiera y digamos que ahí cuando yo como empresa contrato ese swap con esa entidad financiera, básicamente le dice la entidad financiera que por medio de ese instrumento financiero, esta entidad va a obtener un rendimiento a una tasa variable, la cual espera que sea más alta en el futuro. ¿Ok? Entonces, perdón, ¿alguien quiere intervenir? Ok, listo. Entonces, decíamos que lo que hace la entidad es sale al mercado y dice, ok, tengo esta obligación, necesito cubrirla con otro instrumento financiero que me genera algo de rentabilidad y con base en eso poder cubrir esta obligación que acabo de adquirir. ¿Ok? Entonces, por lo general, esa entidad recurre a un instrumento derivado que se llama swap y por medio de ese va a obtener una tasa variable con una entidad financiera y digamos que con eso él lo que hace es que está comprometiendo estos rendimientos que va a recibir por medio de ese swap que acaba de adquirir para poder cubrir esta obligación. ¿Ok? El mayor valor de la tasa variable sobre la fija, sobre estas dos, le va a generar una ganancia que le va a permitir cubrir otros riesgos en este juego que está haciendo esta empresa. Esto no lo hacen todas las empresas. Esto lo hacen empresas que tienen una muy buena asesoría, que ya tienen algo de experiencia y que digamos que conocen más del mercado. Pero yo les hablaba que esta entidad adquiría un swap por medio de una entidad financiera. ¿Qué es un swap? Digamos que los swaps tienen varios usos en las finanzas modernas. El primero es intercambiar en el futuro recursos entre dos partes. De modo que en ocasiones un swap puede no ser puramente monetario, sino también de bienes o servicios. Muchos swaps están referenciados al precio del petróleo o del oro. Entonces, digamos que su precio tiende a fluctuar. ¿Listo? Ahora, un swap se puede utilizar para especular. ¿Qué es especular? Para adquirirlo y esperar el momento más adecuado para venderlo. ¿Por qué? Porque subió su tasa de interés, porque voy a especular con él y voy a ganar más rendimientos por esa inversión que hice. Entonces, ese swap se puede utilizar para especular si creemos que aquello que vamos a recibir en el futuro va a ser de mayor valor que aquello que entregamos. ¿Ok? Podríamos contratar un swap para acordar un intercambio. Y este básicamente es uno de los instrumentos financieros que se utilizan para lo que los medios de comunicación suelen llamar apostar en los mercados financieros. Por ejemplo, si nosotros tenemos un derecho que no nos proporciona, que nos proporciona un 5% anual y creemos que los tipos de interés del mercado van a subir, podríamos firmar un swap para intercambiar los intereses con alguien que crea que los tipos de interés van a bajar. Por eso se dice apostar. O sea, yo salgo al mercado y digo, bueno, yo creo que este tipo de instrumento financiero va a subir. Y otro dice, no, va a bajar. La diferencia entre lo que el uno dice que va a subir y lo que el otro dice que va a bajar,
esa diferencia es la que esa persona que pierda le tiene que pagar al otro. Entonces, digamos que, pongámoslo en carta blanca, si tenemos un derecho o un instrumento financiero que nos proporciona un 5% anual y creemos que los tipos de interés del mercado van a subir, podremos firmar un swap para intercambiar los intereses con alguien que crea que los tipos de interés van a bajar. En ese caso, si por lo menos dentro de un año el interés es del 6%, la otra parte, la otra persona con la que yo aposté, la otra parte nos tendría que pagar el 1% de diferencia. ¿Por qué? Porque subió al 6%, o sea, ese 1%, esa persona que perdió, me lo tiene que reconocer a mí. ¿Ok? Si el tipo de interés baja por lo menos al 4%, vamos a ser nosotros quienes tenemos que pagarle a la otra parte esa diferencia. Entonces, por eso se habla de apostar, se habla de apostar en los mercados financieros. Es ese tipo de dinámicas. Pero hay que conocer muy bien el mercado. No nos podemos meter hacia la, como dicen las mamás, a la topa tolondra, porque podemos estar cometiendo un grave error. Esto es para personas que conocen de esa dinámica y tienen el músculo financiero para poder soportar una pérdida. ¿Ok? Como inversor individual para pequeños y medianos patrimonios, este tipo de prácticas no suele ser atractivas por dos motivos. Digamos que por un lado, los swaps son muy arriesgados y por otro, las cantidades mínimas exigidas se salen de lo que se puede permitir invertir un patrimonio pequeño o medio. Entonces, pues, básicamente esto está hecho es para grandes apostadores, para personas que tienen tienen mucha liquidez y pueden darse ese lujo. ¿Ok? ¿Quedó claro lo de los swaps? ¿O por ahí hay alguna dudita? Trato de explicarlo con mucho detalle, con el objetivo de, primero, pues que quede claro, pero es que más adelante vamos a hablar más de swaps. ¿Ok? Entonces, ¿sí fui claro o algo, o en algo quedó duda? Sí, profe, es como un bono o algo así, ¿no? No, es un título que yo adquiero en donde básicamente me encargo de buscar a otra persona y yo lo que hago es, ok, mire, yo le digo que el tal instrumento puede llegar a subir, qué sé yo, la acción con concreto va a subir a tal precio, ok, y él me va a decir, no, esa acción va a bajar, ok, firmemos un swap. Entonces, ese swap va a ser ese término en donde yo digo, ok, yo digo que que la cobertura, yo digo que em, ese instrumento financiero, ese valor de la acción de con concreto va a subir a un 10%. Y el otro dice, no, yo digo que ese va a bajar a un 4% y lo firmamos, yo adquiero ese swap por un valor a una rentabilidad del 5%. Entonces, si por algo yo llego a atinarle al tema y digo que, o sea, con el tiempo, y lo firmamos a un tiempo estimado por ahí a un año, en ese tiempo, o sea, es el tiempo que yo tengo para que la acción suba hasta el 10%, ¿ok? O para mi competencia, ese año es el tiempo que él tiene para que esa acción baje al 4%. Entonces, obviamente no se hace así tan disparatado al 10% y al 4%, por lo general se trata de tener cifras que sean iguales para ambos lados. Entonces, y firmamos ese swap por un monto estipulado a nivel de tasa de interés. Entonces decimos que lo firmamos al 5%, pero si sube al 10, usted me paga la diferencia entre el 5 y el 10. Y si cae al 4, yo le pago la diferencia entre el 5 y el 4. Eso es básicamente lo que hace un swap. Pero eso tiene mucho riesgo porque no hay nada en el mercado que le garantice a las personas que eso que usted acaba de decir se va a cumplir en el tiempo. ¿Ok? Y, y menos ahora que las cosas fluctúan tanto eh, con la dinámica de los mercados, que las cosas pueden variar de la noche a la mañana. Entonces, eso no suele ser eh, una opción viable para entidades que sean de patrimonio pequeño o mediano. Esto básicamente está creado, es para grandes entidades que saben en qué se están metiendo y tienen cómo responder por ese tipo de obligación en caso que lleguen a perder, porque pues digamos que uno trata siempre de apuntarle a ganar, pero si pierde, debe tener cómo responder por eso. ¿Ok?
Bueno. Bueno, aquí entonces, como puede verse, los cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo de la emisión de instrumentos de deuda con interés fijo, que es la partida cubierta, son compensados con los cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo del swap, que viene a ser el instrumento de cobertura. Así es como se juega con esa contabilidad de coberturas, ¿ok? Entonces, esa diferencia que yo me puedo ganar acá, habiendo firmado ese swap, es lo que me va a ayudar a cubrir esta obligación que acabo de adquirir acá, ¿ok? Bueno, aquí entonces vamos a hablar acerca de un ejemplito. Entonces, una empresa, que es la que compra, adquiere una mercancía de un proveedor a crédito de 60 días. ¿Quién tiene el activo financiero y quién tiene el pasivo financiero? ¿Quién quiere opinar? Yo, Lady. Lady Peñuela, Sí, señor. cuéntame. Para mí el activo financiero lo tiene la entidad que compra, o sea, el activo que adquiere la mercancía. Ok. ¿Alguien piensa algo diferente? El activo ¿Me escucha, profe? Sí, Gerardo, te escucho. José Antonio. ¿Perdón? Es que hay alguien que tiene el micrófono abierto, porfa. Muchas gracias. ¿Quién iba a participar? profe Alessandra. Hola Alexandra, cuéntame. Profe, pues para mí el comprador es el que, pues también, es que él tiene el activo, pero él también adquiere un pasivo, porque si él lo compra a crédito, entonces así como tiene el activo, tiene el pasivo para pagar ese mismo activo. Ok, bueno. Igual ¿Me yo les escucha, voy... profe? Sí, cuéntame. ¿Con quién hablo? José Antonio. José Antonio, espérame porque yo tengo aquí una listica de los que han José participado. Vargas aparezco. José Vargas, ok, Sí. listo. Cuéntame. Es que iba a opinar lo mismo que dijo la compañera, porque, profe, quien adquiere, digamos, la mercancía, adquiere un pasivo, una deuda con la otra persona, pero a la vez también adquiere un activo. Ok, bien, es un muy Sí. buen punto de vista, me parece bien. ¿Quién más quiere participar? Yo, profe. Sí, ¿quién es yo? Es que no puedo, por lo que estoy presentando, no Jamie veo. Olarte. Perdóname, ¿Jamie? Jamie, sí. Ok, listo, cuéntame. Pues yo pienso que el activo lo tiene el proveedor Bien, listo. y el pasivo lo tiene el que lo compra porque el que compra tiene que pagar. Entonces, Perfecto. está adquiriendo un pasivo. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, ¿Quién da más? sí, Cuéntame. profesor. Yo creo que de acuerdo con un comentario que Perdóname, evidentemente ¿cómo te llamas? Discúlpame. Gerardo Sánchez. Ok, Gerardo, muchas gracias. Sí, Cuéntame. bueno, cuando el comprador adquiere la mercadería, pues evidentemente tiene un activo, pero un activo en su balance. Sin embargo, el pasivo financiero lo tiene, lo tiene pues producto de esa compra, ¿sí? Ok, Evidentemente, o sea, el crédito, ¿ok? ok, perfecto, listo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el comprador tiene el pasivo financiero, y estamos aquí hablando de activo financiero y de pasivo financiero. El pasivo financiero lo tiene el comprador, es decir, ¿por qué? Porque se le acaba de generar una cuenta comercial por pagar y las facturas son un instrumento financiero. Entonces, digamos que una obligación contractual el comprador tiene un pasivo financiero, es decir, acaba de adquirir una obligación contractual de entregar efectivo a su proveedor para liquidar el precio de compra. ¿Ok? Ahora, el proveedor, o sea, la persona que le vende, posee un activo financiero correspondiente a una cuenta comercial por cobrar. Esa factura, entonces, eso le sirve a él para hacerla efectiva y por ende, pues eso se genera es un derecho contractual de recibir efectivo en el plazo que ellos han estipulado. ¿Ok? Entonces, pues de esa forma, digamos que es como se interpreta ese ejemplo. Pero aquí, de aquí en adelante, lo que vienen son ejemplos, ¿ok? Oigan, a todos les estoy poniendo punto por participar. ¿Listo? Aquí no hay respuestas buenas ni malas. Ahí es participación. Entonces, con el objetivo de ver otro ejemplo, entonces, una entidad, y esta sí
necesito que le pongan mucha atención, porque esto es bien, tiene una trampita inmersa. Una entidad recibe una multa por infringir 3 requisitos legales diferentes: demora en el pago del IVA, publicación tardía de las cuentas de la empresa y afirmaciones falsas en los anuncios comerciales de los productos. Este man está fregado. Este es el típico empresario con el que uno no quiere encontrarse en la vida. ¿Quién tiene el activo financiero y quién tiene el pasivo financiero? Profe, yo, Alessandra. Hola, Alexandra, cuéntame. Pues bueno, ahí te dice que tiene una multa con la DIAN. Sí. Y en la publicación, y la que tiene que publicar los estados financieros y no los ha publicado. ¿Cierto? Bueno. Sí. Ahí está diciendo que también tiene por falsa información comercial. Entonces, él como tal, lo que tiene son multas y tiene un pasivo que tiene que pagar un poco de multas. O sea, la empresa tiene un pasivo financiero y el fisco tiene un activo financiero. Tiene un activo financiero, sí. Perfecto, bien. Pues mis amores lindos, les tengo que comentar lo siguiente. Ninguno, ¿no, profesor? Sí, ¿por qué dices que ninguno? ¿Quién es? ¿Gerardo o José? Sí, no, Gerardo, realmente los activos o los instrumentos financieros son documentos, sí, son títulos. En este caso no cumple digamos, con la premisa de considerarse ni activo ni pasivo financiero. Realmente es una cuenta por pagar que tiene, pero no es financiera. Perfecto, Gerardo, hermano, la sacaste del estadio, viejo. Muy bien. Esa es la respuesta. Es que esta pregunta es bien interesante. ¿Por qué? Porque digamos que por costumbre, si las personas tienen unas multas con el Estado, no las contabilizan, ¿sí? Y no deja de ser extraño. ¿Por qué? Porque estaríamos dejando el simple hecho de no contabilizarlas, ahí estamos violando el principio o la hipótesis del devengo, es decir, de la causación, porque yo aquí ya estoy adquiriendo un compromiso. En la empresa yo trabajo si contabilizan la multa. Ahí sí la contadora sí contabiliza la multa. No, la multa, claro, uno la multa la debe contabilizar, pero no queda como un activo financiero o como un pasivo financiero. Es una obligación y yo la tengo que pagar, ¿sí? Y yo la debo registrar en mi contabilidad. Lo que pasa es que no le doy la característica, no le doy el estatus de un activo financiero o de un pasivo financiero, ¿sí? Precisamente porque, digamos que, y con esto quiero ponerlos en contexto, es que en Colombia este tipo de actividades no se da, ¿ok? Si yo no presenté una declaración de impuestos, yo ya tengo una obligación y por ese hecho yo ya debería reconocerla en mi contabilidad. Ahora, hay que dejar algo muy en claro y es que esa sanción no es un pasivo financiero, ¿ok? ¿Por qué? Porque su valor no genera efectos económicos con relación al tiempo. Sin embargo, para efectos de la norma internacional, las multas o las sanciones no son pasivos financieros, no está cubierto dentro del marco de los instrumentos financieros, ¿ok? Entonces, pues, digamos que hay que dejar esa parte lo más clara posible porque uno podría llegar a interpretar ese tipo de, o sea, hacer una interpretación de esa índole, decir, ah, claro, entonces la multa, como yo la tengo no, entonces yo tengo un pasivo financiero, pero entonces eso no está cubierto por la normatividad, por el estándar internacional, no lo cubre. ¿Listo? Muy bien, Gerardo. Entonces aquí digo que las multas no implican un carácter contractual, es decir, no se originan de contratos, surgen como resultado de requerimientos legales impuestos por los gobiernos. Por lo tanto, las multas no son pasivos financieros de la entidad. Y aquí ustedes dirán, pero ¿cómo así que Alex dice que no tienen, digamos que ese tipo de multas no generan efectos económicos con relación al tiempo? Dirá uno, pues sí, entre más se demore, pues le cobrará intereses. Y ahí se está viendo la relación tiempo-dinero por esa tasa de interés. Pero digamos que y en eso los gobiernos, no solamente el colombiano, muchos gobiernos son especialistas en no caer en ese tipo de trampas. ¿Por qué? Porque es que yo puedo decir, me está sancionando y tras del hecho me está cobrando interés de mora o sea, me está cobrando una sanción de otra sanción. Eso es ilegal. Y no, él me está cobrando
la sanción por no haber cumplido eso y por otro lado me está cobrando otra sanción porque yo no he efectuado el pago. Pero digamos que ahí eso básicamente no lo puedo configurar como activo financiero o como pasivo financiero simple y llanamente porque la norma no lo contempla. ¿Ok? Esa partecita quiero que quede lo más clara posible porque a veces podemos caer en ese tipo de interpretaciones. Pero muy bien, Alexandra, tienes tu puntico. Gerardo, hermano, te puse 2 puntos, viejo, porque diste con el tema. Me parece muy bien. Gracias, profe. No, a ti, viejo. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de los instrumentos financieros? ¿Qué tiene eso? ¿En qué consiste realmente esos instrumentos financieros? Pues básicamente, los instrumentos financieros son ese medio por el cual personas que tienen necesidades de inversión, es decir, personas que tienen capacidad de ahorro y no quieren de pronto tener su dinero ahí guardado, lo que hacen es que utilizan un instrumento financiero para llegarle con ese recurso a personas que tienen necesidad de financiación, es decir, que quieren realizar o desarrollar un proyecto de inversión, ellos sí necesitan esa platica. Y el instrumento financiero es ese activo que le va a permitir a usted entregar esos recursos de una manera confiable. El riesgo siempre va a existir, desafortunadamente. Aquí puede interceder una entidad financiera, puede interceder lo que sea, pero hasta las entidades financieras corren riesgo cuando otorgan préstamos a alguna persona, llámese natural o jurídica, que de pronto en un corto o mediano plazo no vaya a poder cumplir con eso. Pero con ese instrumento financiero, digamos que es fácilmente peleable y demostrable que yo, que tengo la capacidad de ahorro, entregué ese recurso y esta persona no me lo ha podido pagar, ¿ok? Pero básicamente eso es lo que hace un instrumento financiero, es ese canal, ese medio de comunicación entre los que tienen capacidad de ahorro y los que necesitan ese dinero para poder desarrollar proyectos, ¿ok? Ahora, ¿dónde se negocian los instrumentos financieros? Pues básicamente existe un mercado que se conoce como el mercado de valores, ¿ok? Ese mercado de valores es el mercado en el cual se movilizan recursos, principalmente de mediano y largo plazo, es decir, mayores a un año. Desde aquellos sectores que tienen liquidez, es decir, los que son ahorradores, hacia las actividades productivas, es decir, yo puedo destinar recursos o hacer inversiones en empresas, en el sector financiero, en el gobierno, ¿ok? Y eso se hace mediante la compraventa de títulos valores. Ese mercado de valores constituye una fuente de financiación económica para las empresas u otros emisores y una opción de rentabilidad para los inversionistas. Entonces es el camino perfecto para, eh, si yo tengo capacidad de ahorro, poder obtener una mayor rentabilidad de lo que obtendrían mis recursos estando quietos en una cuenta de ahorros o en una cuenta corriente. Y digamos que va a tener algo de riesgo porque siempre todas las inversiones que yo vaya a realizar en ese mercado de valores que esté expuesto, por ejemplo, al, al mercado, a lo que fluctúa ese mercado, pues ahí va a haber algo de riesgo, un margen, y puede que unos sean mayores que otros. Por ejemplo, muchas personas cuando están iniciando en el mercado de valores prefieren invertir en el sector gobierno. ¿Por qué? Porque así me pague poco, pues voy a tener la garantía de que me va a devolver la platica, ¿sí? Cosa que de pronto se me puede llegar a demorar una empresa que diga, mire, ¿sabe qué? Tuvimos por temas de pandemia, entonces no va a haber distribución de dividendos. Miércoles me fregaron y ahora, ¿y cómo voy a hacer? Entonces, digamos que ese riesgo existe. Por ende, uno de primíparo, cuando está incursionando en este mercado de valores, acude siempre a títulos del gobierno, por, porque uno sabe que el gobierno no va a quebrar, tiene la sartén por el mango, entonces es mejor invertir en ese aspecto. Eso no quita el que de pronto nos arriesguemos y empecemos a mirar otro tipo de títulos con los cuales podamos invertir, ¿sí? Yo ya les había hablado de Ascenso y de este otro tipo de productos que han salido en el mercado últimamente que precisamente buscan eso. Por un lado, juntar a las personas que necesitan esos recursos, ¿sí? Y juntar también a las personas que tienen capacidad de ahorro y que quieren poner a invertir, que quieren mover más su dinero y que obtenga un poco más de rentabilidad de lo que obtiene
en un banco, en una cuenta corriente, inclusive hasta en un CDT. Entonces, son mercados que tienen algo de riesgo, pero que digamos que se mueven muy bien y a un mediano plazo voy a obtener unos dividendos que me van o unos intereses que me van a satisfacer. ¿Por qué? Porque estoy ganando algo más de lo que podía ganar en una entidad financiera como tal. ¿Listo? Ahora, dentro del mercado de valores, digamos que hay unas características. ¿Qué características tiene ese mercado de valores? Primero, que consolida los recursos de los ahorradores, es decir, junta todos esos recursos por medio de qué? Por medio de las entidades financieras o por medio de la bolsa de valores cuando las personas adquieren acciones. También otra característica es que ofrece diferentes alternativas de inversión a largo y a corto plazo, los cuales reducen riesgos y diversificación de portafolios. Y esto es lo más importante, esta palabra no se les vaya a olvidar jamás en la vida. Diversificar, si usted tiene platica y la quiere invertir, no vaya a meter todo en una sola inversión. Diversifique, meta en, qué sé yo, en Ecopetrol, meta también en almacenes de cadena, meta en diferentes sectores que le vayan, que si en caso tal, alguno de estos sectores, por la razón que sea, le tuvo un mal año, pues con la otra inversión de pronto va a equiparar esa posible pérdida, ¿ok? Pero nunca vaya a meter todo en una sola inversión, porque el riesgo se está potenciando, ¿ok? Y la otra característica del mercado de valores es que las entidades partícipes de ese mercado de valores constantemente reportan información, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento permanente. ¿Qué es eso de la que reportan información? Ellos o las personas que quieren obtener recursos en este mercado de valores tienen que presentarse, eh, hagan de cuenta de pasar una solicitud y dentro de esa solicitud lo que hacen es que anexan información de sus estados financieros, temas de nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Y eso lo que hace es que le va a permitir a una persona que quiera invertir en esa compañía tener más herramientas para tomar una decisión. Y esta, digamos que aquí falta otra característica y es que el hecho de reportar esta información y de nosotros tener acceso a esa información, eso es gratis. O sea, no nos cobran por tener acceso a esa información. Es una de las ventajas que tiene el mercado de valores. ¿Cuál es la estructura del mercado de valores? Digamos que el mercado de valores tiene un mercado intermediado y un mercado no intermediado. ¿Qué es eso del mercado intermediado? Es básicamente la transferencia del ahorro a la inversión. Se hace por medio de intermediarios como bancos, corporaciones financieras, fondos mutuos, etc. Y un mercado no intermediado, aquí la transferencia del ahorro a la inversión se hace directamente a través de instrumentos. Actualmente existen 4 grupos de instrumentos: los instrumentos de renta fija, los de renta variable, las acciones, los derivados y otros instrumentos. Entonces, así es como se divide o está organizado el mercado de valores, en un mercado intermediado y en un mercado no intermediado. Tipos de instrumentos financieros. Entonces, digamos que a nivel de instrumentos financieros existen 3: los instrumentos financieros primarios, los derivados y las combinaciones, ¿ok? Dentro de los primarios, pues tenemos los depósitos de efectivo, tenemos los bonos, los préstamos otorgados, los préstamos recibidos, las cuentas por cobrar o por pagar y los instrumentos de capital. Y dentro de los derivados tenemos los forwards, los futuros, las opciones financieras, los swaps, que ya hablamos de ellos, los caps, los collars, las garantías financieras, etcétera. Y tenemos también unas combinaciones que son deuda convertible o unos bonos en 2 divisas. ¿Qué es eso de divisas? Son monedas. Entonces a veces uno invierte en libras esterlinas o en euros o en el dólar y pues de acuerdo a la fluctuación y como se vaya haciendo más fuerte una moneda, pues voy a obtener mucho más rendimientos. ¿Qué más hay? Entonces, dentro de esos tipos de instrumentos financieros tenemos los primarios y los derivados. ¿Qué son los primarios? Pues son aquellos que se dan producto de una transacción de compraventa de activos o pasivos financieros sin que dependan de otros instrumentos financieros para su valoración y ejecución. Y algunos de ellos, bueno, yo creo que repetí esta diapositiva, pero bueno,
están las cuentas por pagar, los valores, las acciones de patrimonio, los préstamos, los bonos y los CDT, y dentro de los derivados, pues están esos instrumentos financieros ya de un nivel un poquito más complejos, y estos dependen de los instrumentos primarios, dependen de estos, dado que implican la transferencia de riesgos financieros provenientes de estos instrumentos primarios, y se reconocen entre ellos los contratos a plazo de futuros, las opciones y los swaps. Entonces recuerden el ejemplo que les hice, que la entidad adquiría una obligación, o sea, pudo haber sido que puso unos bonos y algún cliente los compró, y con el ánimo de amortizar un poco ese riesgo, lo que hizo fue que adquirió un swap en donde apostó en el mercado financiero para decir que un instrumento iba a subir y que el otro apostador apostaba que bajaba, y la diferencia, el que gane, el que tenga mayor conocimiento del mercado, del sector, del comportamiento de ese título, etcétera, etcétera, pues va a ser el que gane, y con eso lo que hace es que amortiza un poco la deuda que tiene acá. ¿Okay? Bueno, esta parte es mucho texto. Tipos de instrumentos financieros, tenemos el efectivo, bueno, activos financieros, tenemos el efectivo, que es los saldos en caja o en tesorería, los saldos en cuentas bancarias, eso es un activo financiero. Los instrumentos de patrimonio en otra entidad, esas inversiones que tenemos en otras compañías, inversiones en acciones, participaciones, títulos cooperativos, todo aquello que se conoce como el derecho contractual a recibir efectivo en el futuro, entonces por bonos adquiridos con derecho a cupones anuales o semestrales, derecho contractual a recibir otro activo financiero en el futuro. Entonces, aquí es recibir efectivo en el futuro y aquí es otro activo en el futuro. Entonces, por bonos convertibles en acciones. Entonces, no me van a dar el capital, sino que me dicen, ok, al final de los 2 años, de los 3 años, no le devolvemos el capital, sino le damos tantas acciones. Ah, bueno, listo, me sirve. O, sí, yo quiero tener algo de injerencia en esa compañía, me conviene. Si no, pues entonces más bien se pasa para este lado, en donde le devuelven el capital más los intereses. Un pagaré cancelable mediante títulos de deuda pública, saldos a favor de impuestos reembolsables en TIDIs. Si alguien quiere averiguar qué es un TIDI, porfa, nos puede googlearlo ahí y nos cuenta. Un derecho también es un activo financiero, el derecho contractual a intercambiar instrumentos financieros con otra entidad en condiciones potencialmente favorables para la entidad, es decir, una opción de compra sobre acciones. Y existen también otros, esas bolsas siempre las hay en contabilidad, y dentro de esos otros tenemos los títulos de deuda perpetua, por ejemplo, las participaciones preferenciales. Eso cabe dentro de los activos financieros. También tenemos pasivos financieros como la obligación de entregar, la obligación de entrega efectiva a la vista, los depósitos en efectivo para una entidad financiera depositaria, un CDT, una cuenta de ahorros, la obligación de entrega de efectivo en el futuro, este es a la vista, este es al futuro, préstamos recibidos, pagarés por pagar, obligaciones emitidas, obligación de entregar un activo financiero distinto a efectivo, pagarés emitidos cancelables mediante títulos de deuda pública, emisión de instrumento financiero que asume la obligación de devolver los fondos de acuerdo con lo pactado, sin participación alguna en el patrimonio, emisión de bonos, si no, sería emisión de acciones, y yo, como prestatario, tendría injerencia o participación dentro de esa compañía. Pero como me dice que no tiene participación, entonces se llama un bono. Y la emisión de títulos con la cláusula que obliga al emisor a reembolsar una cantidad fija de efectivo en una fecha futura, por ejemplo, la emisión de acciones preferentes. Y la última, patrimonios financieros, que es esa emisión de títulos con derecho de participación en el patrimonio, o sea, acciones ordinarias que se ponen en el mercado de valores, los certificados de opción para la suscripción de acciones, las órdenes, las opciones de compra emitidas que permiten al tenedor suscribir o comprobar un número fijo de acciones ordinarias a cambio de una cantidad fija de efectivo o de otro activo financiero, las opciones o los call put. Y la última, la obligación de la entidad para comprar un número fijo de acciones propias a cambio de una cantidad de efectivo, los repos. Y esto en muchas ocasiones, yo no sé si ya les he hablado de los repos, esto es una forma sutil de crear una burbuja. ¿Por qué? Porque, como lo dice acá, obligación de la entidad para comprar un número fijo de acciones propias. Esto es más o menos poner a Drácula de portero en el banco de sangre.
¿Por qué? Porque cuando yo emito un repo, es decir, bueno, digamos que existe la siguiente transacción, y eso fue lo que pasó con Interbolsa. Ay, mire, ¿alguien tiene respuesta de los TIDIs, de los famosos TIDIs que nos pueda compartir? Sí, antes de pasarme de la diapositiva. Sí, cuéntame. ¿Alguien abrió el micrófono? Sí, profe. Sí, profe, son Ok. títulos de devolución de impuestos. Ah, Los emite la Secretaría de Hacienda. perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Alejandra Serrano, profe. Alejandra. María Alejandra. ¿Quién más? Ah, espérame, María Alejandra. Ok, María Alejandra. Profe, una preguntita, ¿y las fiduciarias no entran ahí también en el instrumento financiero? Sí, claro. Sí, la fiducia. Sí, la fiducia tiene la característica que el interés fluctúa, ¿no? De acuerdo al tipo de inversión que yo hice. Entonces, diariamente me está fluctuando esa tasa de interés y puede ser que yo determine en qué momento decido liquidar esa fiducia. Entonces, yo lo que hago es miro el comportamiento de ese título que acabo de adquirir, esa fiducia, y la ventaja es que yo lo puedo vender en cualquier momento del tiempo. No es como un CDT que yo pacto un plazo fijo, ¿no? Con la fiducia voy a obtener, o sea, digamos que el riesgo es mayor, pero recuerden una regla en mercados financieros. A mayor riesgo, mayor interés. Entonces, si yo me meto en una fiducia, la fiducia fluctúa diariamente. Entonces puede ser que yo hoy necesite la plata y veo que subió, digo, uy, perfecto, lo voy a vender ya. Entonces llamo al banco, listo, cancéleme esa fiducia y necesito mi inversión y mis rendimientos. Ok, sí señor, ya le pagamos. Ya. O puede ser que baje y preciso en ese momento usted tiene una necesidad urgente de ese recurso, pues va a perder un poco de intereses, pero digamos que sigue siendo una inversión atractiva. ¿Ok? ¿Alguien más quería compartir algo de los TIDs o ya ahí quedamos con el tema? Pues, profe, es que yo iba a decir algo, lo mismo que Dime, dijo dime. lo mismo Sí. que dijo la compañera, pues es el mecanismo que utiliza la Secretaría de Hacienda para devolver saldos a favor, por Perfecto. Muy razones bien. de que se pague más o bueno, excedentes. Ok, ¿cómo es tu nombre? Perdóname, Gerardo. José Vargas. José Vargas. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, les estaba comentando entonces de los repos. Es la forma que yo tengo de decir, saco unas acciones al mercado y veo que nadie las compra. Digo, bueno, pues las voy a comprar otra vez. Entonces salgo y las adquiero al precio en el que estén. Después vuelvo y digo, ok, voy a poner otras acciones a la venta. Puede ser que alguien las compre o no necesariamente yo salgo y las compro, sino le digo a mi intermediario, a mi corredor de bolsa, digo, vuelva y adquiéralas, pero yo las pago. Ok, en ese juego, en ese mercado en que yo vendo y yo mismo me estoy comprando por medio de un intermediario, lo que estoy haciendo es que estoy diciéndole al mercado, uy, esa acción es atractiva y va subiendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay mucha compra y venta de esas acciones. Y el mercado encuentra ese comportamiento y va mostrando un nivel al alza. ¿Ok? Y vuelvo y digo, de esa forma es que se crean las famosas burbujas. ¿Por qué? Porque yo estoy inflando el valor de mi acción en el mercado. Recuerden que el valor de la compañía es otro, el valor intrínseco de la compañía es otra cosa totalmente diferente. El valor de la acción, digamos que le responde al mercado. Entonces, si el mercado ve que esa acción tiene mucha transaccionabilidad, va subiendo su precio, ¿ok? Y de esa forma, entonces yo lo que estoy haciendo es, cuando uno entra a mirar, a hacer trading y encuentra, miércoles, la acción de Concreto está disparándose, ¿qué será? No, de una, debe ser que es que le salió por ahí una licitación, se ganaron algo de hacer una vía 5G o de volver a hacer el puente que se cayó del Grupo Aval, la razón que sea. Yo puedo asumir eso. Entonces, digo, voy a invertir en esa acción y comienza esa empresa a recibir inyección de capital, por otro lado, gracias a esta figurita, al repo, a que yo pongo acciones y yo mismo las compro. Pongo y vuelvo y las compro. Pongo y vuelvo y las compro. Y de esa forma elevo el valor de mi acción. Profe, pero eso sí está permitido hacerlo así, pues que es Sí, como un juego, no sé, como esto es como un negocio entre ellos mismos, la empresa, ¿no? Para ganar.
Sí, exacto, pero digamos que está permitido por la bolsa de valores. Entonces, ahí sí, obviamente ya cada vez le ponen más regulación y tratan de controlarlo, pero esto mismo ha pasado con Lehman Brothers, ha pasado acá en Colombia con Interbolsa y va a seguir pasando. Pues imagínense, no más, y para no ir tan lejos, ¿qué pasaba por allá en la década de los 90, finales de los 80, comienzos de los 90, cuando Japón entró en tremenda crisis financiera, de la cual todavía no se ha podido recuperar y lleva todo este tiempo? ¿Qué hacían? Pues digamos que la contabilidad que ellos tenían en ese momento les permitía hacer la siguiente jugadita. Entonces, y no vayan a pensar que soy compañero de Macías o algo así por el término de jugadita. Pero en las empresas en Japón, de acuerdo a los principios de contabilidad que ellos tenían implementados, les decían, ok, mire, si usted necesita dinero, pida préstamo y eso, como le está entrando dinero, eso métalo al ingreso. ¿Y qué pasaba? Que o sea, yo estoy adquiriendo es una obligación, pero ellos decían, como es un dinero que le está entrando, métalo como un ingreso y eso va a hacer que se vea su compañía sólida, ¿ok? Y entonces, cuando usted empieza a mostrar que tiene muy buena liquidez o que tiene muy buenos proyectos de inversión, gracias a ese nivel de endeudamiento, eso hace que su compañía crezca. Entonces, eso le pasó a Toyota, le pasó a Honda, le pasó a Sony y fueron empresas que se endeudaron y se endeudaron y se endeudaron solamente con el objetivo de atraer más inversión de otros accionistas, ¿ok? Y eso obviamente pues llevó a un gran descalabro financiero en, digamos que han sido problemas que cuando Japón decidió mm, eh, asumir las NIF, pues ahí ese tipo de cosas fue cuando la Elías V le dijo, no señor, pero usted esa cosita no me las puede seguir haciendo, ¿ok? ¿Por qué? Primero porque eso genera desconfianza en los mercados internacionales. Pues con qué confianza usted va a entrar a comprar una acción de Toyota cuando ve que hace ese tipo de jugaditas. Pues eso le genera desconfianza. Entonces uno lo que hace es, y gracias a eso, digamos que las NIF ponen en cintura muchas de esas cosas, pero vuelvo y digo, los pícaros son más inteligentes y cada vez encuentran otra forma para hacer más trampas. Pero digamos que esas son temitas en los que, vuelvo y digo, esto es perfectamente legal, pero se presta para, en muchas ocasiones, caer en temas de burbujas financieras o incluso en temas de fraudes, precisamente por esa compra y venta de mis mismas acciones. ¿Ok? Bueno, del tema de chévere, ¿sí o no? Se pone bien interesante. No, 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 no vayan a decir mucho, ¿no? Sí, profe, es un tema muy bueno porque aprende uno cada día más. Qué bueno, Y Alexandra. sí, Dime. profe, a mí me parece súper interesante porque es que eso es lo que uno vive en el día a día. Trata de invertir, pues tenga mucho o una parte, pues y es invertirla y saber cómo invertirla, que le genere ingresos. Entonces, es muy interesante el tema. Qué bueno, qué chévere. Ese es el objetivo. Entonces, básicamente, aquí tenemos como ese diagrama que nos muestra cómo es el tránsito del ahorro a la inversión, ¿ok? Y qué componentes juegan ahí en medio del tema. Entonces, por un lado, tenemos al inversionista que tiene la capacidad de ahorro y por tener capacidad de ahorro puede invertir. Entonces, ese inversionista, ¿qué hace? Digamos que esos recursos los entrega y lo hace mediante un mecanismo de colocación o un mecanismo de adjudicación. O sea, uno puede salir a la bolsa de valores y obviamente pues nosotros no nos van a dejar entrar a la bolsa de valores, pero uno va a un corredor de bolsa y le dice, oiga, tengo esta plática, ¿en qué me recomiendo invertir? Ah, sí, entonces primero me hace un estudio de perfil, me dice, ¿y usted cuánto gana? ¿Y usted qué tiene? Y entonces me hace como un estudio y me dice, uy, a este man no le puedo vender acciones que vayan a fluctuar mucho porque se me quiebra, ¿sí? Entonces de pronto me manda a unas acciones un poquito que son más seguras, pero que pagan menos intereses. Pero uno empezando uno dice, bueno, sí, yo no quiero perder mi plata de una, ¿sí? Entonces empieza así a poquitos. Entonces ese inversionista con base en ese perfil le dice, ok, vamos al mercado de valores, miremos, mire, este es el comportamiento, estas acciones son las que yo más le recomiendo y específicamente le recomiendo esta. ¿Por qué? Porque usted está empezando, porque usted hasta ahora va a meterse a conocer este tipo de mercados y aquí hay mucho riesgo, ¿ok? Entonces,
los adquiero esos o entrego esos recursos, voy a ese colocador o intermediario que es el señor corredor de bolsa, y ese corredor de bolsa lo que hace es que lleva mi platica y pum, la invierte. ¿Ok? Digamos que esos recursos que yo entregué acá, que se los di a ese colocador, él los lleva y se los entrega a esta inversión que voy a hacer. Llámese acciones, llámese bonos, llámese títulos de deuda, el título que le quiera poner. ¿Listo? Pero entrega esos recursos. Entonces, esa inversión de un momento a otro, pues digamos que va a surtir un proceso de alguien que me emite ese título, y ese emisor lo que hace es que nombra a un estructurador o acude a la banca de inversión para que le digan, mire, usted puede jugar en el mercado de valores con estas acciones, le recomendamos que se vaya con tales y tales productos, etcétera, etcétera. Este estructurador es el que le recomienda a esa gran empresa qué es lo que puede poner en venta o cómo puede recolectar mayores recursos mediante esas inversiones que va a recibir de afuera. Y este estructurador, entonces lo que él, y digamos que para darle transparencia al mercado, él no es una persona X, es una organización que debe inscribirse en DECEVAL, que es como háganse cuenta como, obviamente esto lo vigila la Superintendencia Financiera, pero DECEVAL es como esa entidad chiquita que cumple las veces de vigilante de este tipo de mercados, ¿ok? Y aparte, este mismo estructurador es el que, digamos que nombra o pone en el mercado a los diferentes corredores de bolsa o los diferentes intermediarios, que son los que me van a vender los títulos y va a recoger el dinerito que yo como ahorrador tengo disponible, ¿ok? Entonces, este estructurador tiene que surtir un proceso, debe cumplir unos requisitos de un ente calificador, que es el que va a decir si es apto o no es apto. ¿Ok? Y digamos que esa es una de las formas que se tiene para darle transparencia al mercado de valores y decir, mire, esto es seguro, usted puede invertir acá, la inversión va a estar protegida, pero eso, digamos que protegida es un decir, protegida en el aspecto en que las entidades que están cotizando en ese mercado de valores son entidades que gozan de cierto prestigio, pero digamos que lo que usted invierte, si usted pierde, es su problema. Ellos garantizan es que los jugadores dentro de esa cancha, que es el mercado de valores, son entidades jurídicas, son entidades que cumplen con reportar información financiera, son entidades que están en la obligación de mostrarme a mí como posible inversor la información que yo requiera en el momento que la requiera, las veces que la requiera. ¿Ok? Entonces, todo eso, digamos que son las reglas que se deben cumplir en esta cancha de juego para que todos podamos estar en el mismo nivel de condiciones. ¿Ok? Me faltaba acá, este mismo estructurador es el que se inscribe en la Bolsa de Valores y debe registrarse en el Registro Nacional de Valores. ¿Ok? Entonces, nótese lo importante que resulta ser este estructurador o la banca de inversión dentro del mercado de valores. ¿Ok? Ahora, eh, digamos que, bueno, este es un modelo de política contable de instrumentos financieros. Qué pena el salto tan abrupto, pero es como para ir avanzando. Eh, digamos que este es un modelo de lo que debería contener una política financiera, una política de instrumentos financieros en una organización, ¿ok? Independiente de la que sea, toda compañía va a llegar a tener instrumentos financieros en cualquier momento de su vida jurídica, ¿ok? Entonces, debe tener una introducción, un objetivo, un alcance, y aquí, por ejemplo, el alcance dice, determina la política contable acerca de los instrumentos financieros y dice, son aquellas participaciones en subsidiarias, en asociadas o en negocios conjuntos que se contabilicen de acuerdo a la sección 9 de estados financieros consolidados y separados o a la sección 14, inversión en asociadas y sección 15, inversiones en negocios conjuntos. El mismo alcance determina que esos instrumentos financieros son los derechos y obligaciones de los empleadores derivados en planes de beneficios a los empleados a los que se aplique la sección 28, beneficios a los empleados. Y de eso vamos a ver ahorita un ejemplo. Entonces, básicamente, aquí está digamos que es una estructura, lo mínimo que debería tener una política contable. ¿Ok? Entonces, debe tener
digamos que ahí se empieza a explicar instrumento por instrumento. Entonces aquí viene lo que son las cuentas por cobrar, qué es qué es la cuenta por cobrar, en qué momento se debe aplicar el deterioro, por qué se categoriza como instrumento financiero, qué es eso el valor razonable. Luego viene lo que es la política contable general. Se tienen que especificar dentro de esa política contable lo que es la medición inicial y la medición posterior de ese instrumento financiero. Y también se habla acerca de lo que es la presentación y la revelación de esos instrumentos financieros dentro de los estados financieros. ¿Ok? Esto es básicamente lo que a grandes rasgos, como mínimo, debe tener una política contable que trate específicamente el tema de instrumentos financieros. ¿Ok? Ahora, entonces, pues siguiendo el tema de la política, pues vamos a hablar acerca de lo que es el reconocimiento y medición de los instrumentos financieros. ¿Ok? Entonces, digamos que acá vamos a hablar de lo siguiente. Hablando de reconocimiento de los instrumentos financieros, pues primero uno debe hablar del reconocimiento inicial, porque recuerden que hay reconocimiento inicial y reconocimiento final que se deben hacer siempre cuando se adquiere un instrumento financiero. Ese sería el momento del reconocimiento inicial, pero así yo no lo venda, al final del periodo contable debo hacer el reconocimiento final de ese activo financiero o de ese pasivo financiero. ¿Ok? Entonces son dos momentos de tiempo totalmente diferentes. El reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos financieros, digamos que lo que dice la norma es que una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento. Y vuelvo y digo, por eso en el tema de instrumentos financieros, el contrato juega un papel tan importante, porque yo debo hacer parte fundamental de ese contrato. ¿Listo? Si no, pierde categoría de instrumento financiero. Ahora, al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo debe medir de la siguiente manera. Al precio de la transacción, esto es hablando de reconocimiento inicial, entonces al precio de la transacción, incluidos los costos de transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se midan al valor razonable, con cambios en resultados. Aquí no aplica esos precios de transacción que se los voy a incluir a ese instrumento financiero. Y en segunda instancia, si el acuerdo constituye en efecto una transacción de financiación, es decir, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado, la entidad medirá el activo financiero o el pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros. Ustedes van a decir, uy, este man, ¿qué está diciendo? Pero ya ahorita lo explicamos. Entonces se debe medir al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Es eso de la medición inicial en transacciones de compra y venta. Entonces, en los casos en los que los pagos correspondientes a las transacciones de compra y venta se lleven a cabo en términos comerciales normales, que pueden ser plazos entre 30 o 60 días según el sector económico, la sección 11 permite emplear el precio de transacción, que es generalmente el importe original de la factura, como una simplificación práctica, ya que es poco probable que el efecto de descuento sea significativo. Entonces, nótese que la factura también adquiere esa categoría de instrumento financiero. Y este método suele ser el adecuado para las cuentas comerciales por cobrar y por pagar, pero a corto plazo. A nivel de costos de transacción, esa medición inicial, ¿qué significa? Pues los costos de transacción atribuibles a la adquisición de un instrumento financiero que se medirán tras el reconocimiento inicial al costo amortizado o al costo se incluyen en el reconocimiento inicial. Perdonen tanta teoría, pero prefiero dejarlo ahí en el slide porque sé que esto queda en la grabación y lo pueden estudiar. Profe, ¿puedes dejar la anterior un poquitito? Ay, sí, sí, claro, claro, tranquila. ¿Este o el anterior? El anterior. Ok, listo. Este. Profe, ese es el punto 8 del taller, ¿verdad? Exactamente.
Sí, estás pila con ese tema. Sí, Oiga, claro. aprovecho también para contarles, muchos a veces se varan en el taller, porque digamos que este taller tiene un componente también práctico y hay una parte en la que hablo de, digamos que les referencio, hay unas tablitas y unas operaciones que tienen que hacer, es decir, cómo se deben, bueno, no contabilizar, sino cómo se debe costear los inventarios, cómo se hacía en la contabilidad antigua en el decreto 2649 y cómo se hace ahora bajo el estándar internacional. Ese concepto está perfectamente explicado en uno de los materiales que está en la plataforma. Es un artículo de la revista de la Universidad Nacional que explica en detalle ese punto. Entonces, para que no se vayan a confundir ni vayan por allá a irse Profe, ¿en dónde? ¿En dónde está ese material? en la plataforma, ahí en donde están el material complementario. Listo. ¿Ok? Es un artículo de la revista de la Universidad Nacional para que, porfa, es muy interesante y es muy fácil de leer. Pero precisamente de ahí extraje esa parte para que ustedes, pues digamos que para obligarlos a que la lean, pero para que no vayan a cometer errores, porque es que muchos se me cometen errores ahí y yo les bajo. ¿Ok? Profe, una preguntita, ¿para cuándo Dime. hay tiempo de dejar el taller? Para el 24 de marzo. Ah, bueno, profe, gracias. No, a ti. Profe, Sí, en los instrumentos financieros, los complejos, o sea, no entiendo bien eso. los instrumentos complejos, o sea, todo lo que tiene que ver con los derivados. Pues acá hay un punto que dice, espérate un momentico, profe. Pero estamos hablando del taller. Sí. Ah, ok, sí, perdóname, pensé que era algo de la presentación de hoy. Cuéntame. Ya voy. Dale, tranquilo. Es que dice que los instrumentos financieros básicos y los instrumentos financieros complejos. Sí. Pues los básicos son los pagaré, los préstamos, las cuentas por pagar, ¿cierto, profe? Pero en los complejos ahí, ¿cómo cuáles irían? Entonces, digamos que eso lo toqué al comienzo de la presentación. Los complejos son aquellos instrumentos financieros que necesitan de un instrumento, ay, se me fue la palabra. ¿Cómo fue que los dijiste ahorita que los clasificaste? Dime. Primarios. Entonces, los instrumentos complejos necesitan de un instrumento primario para poder llevar a cabo su función. Y por eso fue que les expliqué lo del swap, que es, yo saco, ya. Sí, ya. Ok, listo. No, qué bien, no, de eso se trata, de preguntar todo aquello que pueda generarles dudas y pues poderlo explicar para que en ese taller saquen el mayor puntaje posible, ¿ok? Profe, ¿en ese también va examen? Pues claro, ¿qué es esa Uy, pregunta? no, profe. Por Todo, Dios, sagrado rostro. cada trabajo con su parcial no me parece. Claro. Mucho. Profe, ¿para cuándo estaría ese examen? El examen está para el fin de semana antes del 24. Digamos que, ¿qué fue lo que hice? Y voy a aprovechar y gracias por preguntar, porque digamos que vi que eso generó algún tipo de, digamos que los ayudé a perderse dentro de la actividad y les pido disculpas por eso, pero voy a aprovechar estos minuticos para mostrarles en dónde está publicado. Entonces, obviamente no está publicado el examen como tal, pero si ustedes entran al espacio de normas internacionales de información financiera, en la sección de la unidad 2, le dan clic y ahí aparece el contenido, o sea, que es donde les digo que está el artículo de la revista de la Universidad Nacional, que es este artículo, el de implementación de una norma internacional de inventarios en Colombia. ¿Ok? De ahí sale una preguntita, bueno, creo que son 2 preguntas del taller. Entonces, porfa, para que lo lean. Entonces les decía, aquí está en la unidad 2, está el contenido, que es esto que les estoy mostrando, está el taller práctico,
que es ir a la asignación y allá aparece el taller y está el examen de la unidad 2, que lo que dice es, ¿dónde está? Se me quedó ahí, no hizo nada. Entonces toca examen unidad 2, ir a la asignación. Y cuando uno le da ir a la asignación, dice lo siguiente. Dice, ingrese al examen por el vínculo cuestionarios en el menú principal del curso. Y el menú principal es esta barra azul. ¿Ok? Y aquí están los cuestionarios. Entonces, digamos que le coloqué ese tema, el examen va a estar habilitado el 20 y el 21 de marzo. Y va a estar hasta el 21 de marzo a las 23:59. ¿Ok? 21, o sea, el domingo. El domingo, exacto. O sea, sábado y domingo. Perfecto. ¿Listo? Para así dominar la educación y dominar el mundo. Profe, Dime, don perdón. Alexandra, don Alexandra. Sí, cuéntame. Profe, los instrumentos financieros son los que se incluyen, por ejemplo, los valores de renta variable, ¿cierto? Sí, también están ahí inmersos. Los fondos de inversión, los valores de deuda. Exactamente, sí, ok. señora. Bien, está juiciosa. Sí, profe. Oh, qué bien, eso está bien. Bueno, yo creo que paso aquí. ¿Será que es que quiero llegar a uno de los ejemplos? Bueno, entonces, miren, aquí hay un ejemplito y con este cerramos la sesión para la próxima sesión ya meternos 100% en casos prácticos. ¿Listo? Entonces, bueno, medición inicial desde el punto de vista de los instrumentos de deuda. Entonces, cuando un préstamo no se otorga una tasa de mercado correspondiente a un préstamo similar, la entidad inicialmente reconoce el préstamo al valor presente de los pagos futuros, descontado a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Un ejemplo de una Profe, transacción. ¿Sí? Dime. todavía está en la página de la... Ay, de- perdón. Es que es lo que... Muchas gracias por avisarme. Qué pena. Vea, yo me había despachado y no había visto. Ay, aquí. Espérenme un momentico, que eso pasa cuando me las doy de chistoso por ponerme a jugar con la plataforma. Se me trabó. Listo. Entonces, listo. Estaba hablando acerca de la medición inicial desde el punto de vista de los instrumentos de deuda. Y decíamos que cuando un préstamo no se otorga a una tasa de mercado correspondiente a un préstamo similar, la entidad inicialmente reconoce el préstamo al valor presente de los pagos futuros descontado a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Un ejemplo de una transacción que puede financiarse a una tasa de interés que no sea una tasa de mercado es el caso que una entidad controladora concede un préstamo a una subsidiaria y la primera entidad, o sea, la controladora, le cobra a la subsidiaria una tasa de interés menor que la que le cobraría un tercero no relacionado sobre el mismo préstamo. Entonces, ¿qué se puede llegar a dar acá? Este es un ejemplo de reconocimiento inicial. Entonces, una entidad otorga un préstamo sin intereses de 5 millones de pesos a un empleado por un periodo de 3 años. Esto puede ser normal en varias organizaciones. Es un caso que se puede llegar a dar. La tasa de interés de mercado para un préstamo similar es del 5% anual. Es decir, la tasa de interés de mercado para un préstamo a 3 años para ese tipo de individuos. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí lo que hay que hacer para resolver este tipo de situaciones, un préstamo de 5 millones a un empleado de la organización y yo como empleador no le voy a cobrar intereses, la norma me dice, Chiqui, admiro tu corazón, me parece muy bueno, pero no puedes hacer eso. Lo que tienes que hacer es, bueno, el préstamo lo puede otorgar y si no quiere cobrarle, no hay ningún problema, pero contablemente se le debe dar otro tratamiento y es que se debe calcular el valor presente del préstamo que se le va a cobrar a ese empleado. Entonces, como el valor, bueno, aquí la fórmula es valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más el interés a la n, que son el número de periodos.
Entonces son 5 millones sobre 1 más el interés que tiene un préstamo similar en el mercado, que era del 5% anual. Entonces 1 más el 0,05 da 1,05 por 3 años. Entonces la n se reemplaza por el 3, resuelvo esto del paréntesis, luego que ya lo he resuelto, entonces me da 5 millones sobre este total y me queda digamos que el préstamo de los 5 millones a valor presente de ese valor futuro, que son 5 millones, es de 4.319.282. ¿Y qué pasa con la diferencia? Que eso era una de las preguntas que hicieron la semana pasada también en inventarios. Y era que esa diferencia entre los 5 millones de pesos que yo le estoy dando como préstamo a esta persona, a este empleado, que ese es el valor que yo voy a recibir a futuro en 3 años, y los 4.319.000, que es el valor presente de esos 5 millones, entonces la diferencia entre estos dos, que es 680.718, se contabilizan como remuneración del empleado y eso está establecido en la sección 28, denominada beneficios a los empleados. ¿Ok? Entonces yo les decía que en el video que grabé de inventarios, de lo que nos faltaba inventarios, ahí daba la explicación de la pregunta que hicieron la sesión pasada, en donde se manejaba algo muy similar. Aquí, por lo que es un préstamo de un empleado, entonces esa diferencia la llevo directamente como un beneficio a ese empleado. ¿Ok? ¿Y cómo quedaría la contabilización? Entonces tenemos el préstamo por cobrar, como estoy haciendo es el reconocimiento inicial y no puedo traer los 5 millones, debo traer ese valor futuro a valor presente que corresponde a los 4.319.282, lo llevo contra un resultados, gasto por beneficios de 680.718 o lo puedo llevar como beneficios a los empleados pagados por adelantado, 680.718 contra los 5 millones del préstamo. Entonces, digamos que ese sería el reconocimiento inicial que se hace. ¿Listo? Bueno, este es otro ejemplito, pero ese lo vemos ya la siguiente sesión para que no se me vayan muy cargados. ¿Ok? Sí quedó el tema claro o en algunos aspectos hay dudas todavía. No, profe, quedó claro. Perfecto, listo. Claro, Muy porque bien. ya la mejor es empezar a hacer las transacciones y a contabilizarlas pues para ya verlos. Sí, porfa, y por eso les extiendo la invitación. La próxima sesión va a haber show de puntos, entonces para que porfa asistan. Vuelvo y les digo, participen, no les dé miedo. Aquí no hay no hay respuestas buenas ni respuestas malas, ¿ok? Lo que yo busco es que interactúen, porque en esa interacción salen muchas cosas a relucir buenas, ¿ok? Entonces no le tengan miedo a eso. Y más bien, arriesguesen porque yo les pongo punto, ¿ok? Profe, una preguntita acerca del taller de la pregunta 4. Uy, ¿qué dice la pregunta 4? Con los siguientes datos de la empresa estilo SAS, calcule y contabilice el deterioro de inventario. Ahí tengo que acomodar, es el CARDE, ¿cierto? El importe Sí, recuperable y todo. exactamente, para poder calcular ese deterioro. Recuerda que uno calcula deterioro si es que el valor neto realizable es menor que lo que yo tengo registrado en libros, ¿ok? Ok, profe. Listo. Gracias. Bien. No, a ti. Bueno, entonces, pues nada, les quiero agradecer muchísimo la asistencia. No dejen de ver el video que les publiqué en la plataforma sobre la otra parte de inventarios para que porfa, pues les quede el tema totalmente cubierto. Y pues nada, nos vemos la próxima sesión porque va a estar cargada de muchos ejercicios, ¿ok? Ejercicios en donde vamos a ver formulitas, en donde vamos a ver contabilizaciones, vamos a calcular la TIR otra vez, entonces vamos a jugar mucho con esta parte y esto también es un punto del taller, entonces como para que lo tengan claro y pues nos quede ese tema cubierto, ¿ok? Ese punto de colocarlo en el examen. ¿Lo coloco en el examen? Ay, sí. Te van a linchar. A mí.
Ah. A mí, Alessandra. Ah, ok, listo. Bueno, profe, muchas gracias y feliz noche. Bueno, pues cuídense mucho, descansen, porfa. Los invito entonces para el próximo viernes, ¿ok? Gracias, profe. Bueno, muchas gracias, profesor. Que descanse. No, a ustedes, muchas gracias por la asistencia y nos vemos en 8 días. Profe,